fe en acción. Y comenzamos a levantar un clamor que sé que el Señor lo atendió, lo escuchó inmediatamente. Oramos por el consuelo de la mamá del que había fallecido, de la familia, pero oramos por los que estaban gravemente heridos. Y le decíamos al Señor: Señor, tu voluntad es perfecta. No queremos alterar tu voluntad, pero tu palabra dice que cuando nosotros oramos creyéndolo en el nombre de Jesús, lo recibiremos. Y sé, Señor, que las condiciones no deben ser buenas, pero sé que tú eres un Dios milagroso, que abres caminos, que haces de las cosas imposibles posibles. Y después supe que era el hijo de mi amiga Silvia, con quien tuve la oportunidad de estudiar en el bachillerato, con quien compartíamos actividades deportivas. Y dábamos gracias al Señor por todo. Nos convocaron a una oración en la plaza. Allí nos humillamos todos delante de la presencia del Señor, porque eso es lo que enseña la Biblia, que si nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor y clamamos, el Señor inclina su oído y escucha nuestro clamor y responde a nuestro clamor. Y estábamos esperando siempre noticias, siempre estuvimos, gracias a Dios, Silvia con el equipo de la Fría, Joanelsi, que tienen ese contacto, pasaban informaciones de vez en cuando y siempre decíamos: todo está bien, todo está bien, todo va a seguir estando bien, ellos se van a recuperar. Decían a veces: no van a poder caminar, no van a hacer esto, y nosotros decíamos: el mismo Dios que comenzó la buena obra la va a perfeccionar día tras día. Y hoy vemos a Gustavito acá de pie. Pronto te veremos correr nuevamente, hijo, caminar y cumplir el sueño que Dios tiene contigo, porque para eso Dios te dejó en esta tierra, para cumplir sueños. Eso unió a tu familia, papi, porque es en las adversidades donde nos unimos. Eso te hizo ver tus amigos, conocer a tus verdaderos amigos. Y eso hizo de que tu corazón se sensibilice, que siendo un niño tú reconozcas que la grandeza de Dios se manifestó en tu vida. Amén. Te amamos mucho, te bendecimos y me encantaría que te pararas un momento acá, porque veis miles de personas en las redes observando esta transmisión. Y que sepa la gente que Venezuela, Dios tiene cuidado de Venezuela y de todos los venezolanos. Y que este milagro que ocurrió en Santa Elena de Guairén, donde los daban por muertos a ellos, ellos están vivos dándole la gloria al Señor. Silvia, quiero escucharte, mi amor, ven. Bueno, realmente, primeramente, gracias a Dios, a todos, a cada uno de ustedes, de verdad que es la palabra, pues. La oración tiene poder y muestra de eso nosotros aquí, con Gustavo, fortaleciéndose cada día, poniéndole corazón a su recuperación y siempre teniendo presente a nuestro Padre Creador, pues. De verdad que quisimos venir para presentarles a Gustavo como testimonio real, vivo, tangible, de que hay un Dios que no abandona a sus hijos. El papá, el papá no se despegó nunca de esa cama. Dios, qué bonito es esto. Ese es el amor. El papá nunca soltó esa cama. La mamá nunca soltó esa fuerza, porque Silvia es una mujer guerrera, Dios mío. Guerrera, es una líder esta muchacha. Líder de su casa, líder deportiva, líder de la familia. Pero ahí Dios la demostró que Él es el que da las fuerzas. ¿Y Gustavito cómo se siente? Bien, cada día recuperándome, poniendo de mi fuerza, mi corazón. Yo siempre oro en el día, en la noche, a Dios porque me, me puso su bendición y estoy aquí. Y sigue aquí. Un aplauso para Gustavo. ¿Cómo nosotros decir que Dios no escucha el clamor de sus hijos? Dios escucha. Dios escucha, y de verdad que el criterio médico de Gustavo y de la niña
También le he hecho seguimiento a través de sus redes y está bien, está mejorando, está evolucionando. Muy fuerte. Todos los golpes que ellos recibieron en sus cuerpos, muy fuertes. De hecho, no son golpes para estar vivos. Pero Dios, en su infinita misericordia, les permite a ellos contar historias, porque la historia de ellos no ha terminado. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo sobre esta tierra y es tremendo, porque esto no se trata de que Dios ame a uno más que a otros. No, hay un momento donde la vida de nosotros va a ser sacada de esta tierra. Y algo que a mí me marcó mucho, de verdad, y esto siempre lo doy en los mensajes que tiene que ver con preguntas que la gente se hace. ¿Por qué si yo estaba orando por mi ser querido murió y por qué otro se salvó? Y es la historia de Julio César Ferrer, un creyente, un muchacho de 30 años que ferviente en la fe, ferviente en la oración, un hombre con una palabra de dirección específica para traer transformación a las masas, porque era un joven que a sus 30 años ya era de mucha influencia a nivel social, no solamente a nivel de un local, de una congregación, sino a nivel social. Daba clases e incluso en una universidad. Y un día normal, como cualquier otro día de nosotros también, su papá no se sentía bien. Y él le dijo al papá que se quedara acostado, que él iba a hacer el viaje, porque hacían viajes desde Tumeremo hasta el kilómetro 88. Hacía transporte. Ese día salió a hacer el viaje por el papá. Él no trabajaba con el carro, era el papá el que lo hacía. Y fue, y de regreso, una camioneta a exceso de velocidad le quitó la derecha, impactó de frente con el Elantra que él cargaba y todos los ocupantes murieron en el acto, incluyendo a Julio César Ferrer, incluyéndolo a él. E incluso yo estaba en la radio, iba a comenzar a abrir el programa, eran las 7 de la mañana. Ese accidente ocurrió temprano también, antes de las 6 de la mañana. Y recuerdo que recibo un mensaje de Liliana que me escribe: madre, Julio César murió. Eso, mi corazón se vino. Yo iba a abrir un programa, tenía invitados incluso en la radio y estaba como que me voy, cierro el programa, le digo a los invitados que estoy indispuesta, porque eso hirió, trajo a mi corazón dudas en el momento, porque yo le pregunté: Dios, ¿qué pasó? Este muchacho te servía, este muchacho te honraba, este muchacho, todo eso pasó por mi cabeza. E inmediatamente vino la palabra del Señor a mi espíritu y es la que después de ese día comencé a vivir en mi vida. Y es que no se trata de cuántos años vivimos, ni de cuántos años llegamos a cumplir en esta tierra, sino de cómo nosotros vivimos realmente. Y ahí vino otra pregunta. No se trata tampoco de cómo morimos, sino de cómo vivimos. Porque la muerte, como siempre lo digo, a todos nos llegará en un momento. Sea una muerte natural, una enfermedad, un azote de años de enfermedad, sea incluso un accidente trágico como ese. Pero la vida que vivimos es lo que marcará la diferencia siempre. ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo disfrutamos? ¿Cómo vivimos la vida en el Señor? Y esta semana, estudiando también la Biblia, el Señor me llevó a una palabra tan tremenda que sinceramente no la había entendido de esta manera. Y se la compartí justamente a una mujer que está pasando por el duelo. Tiene 2 meses. Está reciente la partida de su hija. Y ella ha estado allí con el Señor. Dios ha estado fortaleciéndola. Pero esta palabra que el Señor me trajo, que yo se la compartí a ella, me hizo entender también algunas cosas que nosotros muchas veces como seres humanos nos preguntamos o inclusive escuchamos que dicen que por qué la gente mala no se muere y la gente buena es la que se muere, ¿verdad? Siempre escuchamos eso. ¿Por qué le pasa las cosas a la gente buena y no a la gente mala? Porque siempre tenemos una condición como seres humanos de ver la maldad en otro y no examinar la maldad que opera también en nosotros, ¿verdad? Y vean lo que dice el profeta Isaías para ese tipo de preguntas. Dice: la gente buena se muere
Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios lo está protegiendo del mal que vendrá, pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Y por eso es que dice la Biblia que la muerte del justo ante los ojos del Señor es de gran estima. Es de gran estima. Mas no así la muerte del impío, o sea, el que practica la impiedad. Dice que el Señor le entristece más bien. No es que le alegra, no, le entristece. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. O sea, que antes de partir de la tierra, de cualquier forma que tengamos que irnos, hayamos aceptado a Cristo. Porque es la única garantía que nosotros tenemos ¿de qué? De vida eterna. De vida eterna. Esta vida que nosotros vivimos hoy un día dejará de ser. Todo lo que usted y yo vemos ya sucedió antes. Las guerras, las muertes, los terremotos, las crisis, las hambrunas, todo eso ya ocurrió. No hay nada nuevo que nosotros estemos viviendo que no haya ocurrido en los siglos anteriores. Mire, cuando yo leí en la historia universal acerca del peor año de la historia, y yo pensé, Dios, ¿cómo se la vio mal esa gente? Que fue cuando hubo unos volcanes en erupción y todo eso se comenzó a regar por muchísimos países y trajo destrucción a los cultivos, trajo enfermedades y la gente moría y la gente ni sabía qué ocurría y todo estaba oscurecido. Imagínense un año en eso. Pero nos damos cuenta que así como ha habido el peor año de la historia, ha habido buenos años en la historia también. ¿Sí o no? Y así como usted y yo hemos tenido malos tiempos, también tenemos buenos tiempos, ¿verdad que sí? Hoy Silvia y su esposo y Gustavo están gozando de los mejores tiempos. ¿Por qué? Porque están viendo el proceso de recuperación. Cuando estaban en el hospital no veían eso. Porque todo tiene su tiempo. Pero ¿cuál es la diferencia, lo que hace que nosotros permanezcamos en el Señor? No lo que estamos viviendo en el momento, sino pensar en que mañana será mejor. ¿Cuántos creen que mañana va a ser mejor? Porque siempre dice la palabra que cada día tiene su propio afán. Entonces andamos afanados por el día de hoy, sin pensar que mañana es un día que va a ser mejor. Vamos a disfrutar el día de ¿cuándo? De ahora. Bien, quiero darle la bienvenida a todos los que están acá, los que nos acompañan y a las personas que están de aquel lado también, atentos con esta transmisión. Hoy es un día para nosotros agradecer al Señor y saber que hay una palabra para nuestro corazón que está allí escrita y que al estar escrita es un documento legal y este documento tiene legalidad en el cielo y en la tierra, porque es la palabra del Señor. Dice que su voluntad se hace en los cielos o se hace en la tierra como es hecha también en el cielo. Y hoy el Señor tiene sus ojos puestos sobre la vida de todos y cada uno de nosotros. El tema de hoy es: mi entorno no define mi destino. Dios no borra nuestra historia, la redime. Diga, Dios no borra mi historia, Dios la redime. Igual que las naciones, Dios no borra la historia de las naciones, Dios redime a las naciones, que es muy distinto. Mire, ejemplo tenemos nosotros al pueblo de Israel. ¿Cómo Dios redimió esa nación? Hay una de ellas, porque hay muchas historias. De verdad que Israel, cuando usted lee la Biblia, se da cuenta que Israel no salía de una para meterse en otra. Incluso hoy yo estaba leyendo en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 19, acerca del rey Ezequías, que este rey, Dios
lo sana de una enfermedad que él tenía, pero antes de sanarlo le dijo que lo iba a cortar. Y Dios le da a él 15 años de vida, y durante esos 15 años de vida que Dios le dijo que le iba a dar, bueno, él cometió una serie de pecados quizás hasta más fuertes que los que había hecho. Dios decide cortarlo, y cuando decide cortarlo le envía al profeta, nuevamente le da la palabra y él dice, bueno, lo mejor de todo es que no va a suceder conmigo. Cuando esto suceda ya yo no estaré. Y tú te quedas pensando, imagínate la visión de un hombre tan corta que no le importó lo que sucedería después. Y nos damos cuenta después en el segundo capítulo, o en el capítulo siguiente de ese mismo libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 20, que uno de sus hijos asume el reinado. Y este hijo que asume el reinado dice que uno de los reyes más perversos que tuvo el pueblo de Israel fue ese. Un hombre que quemó a su propio hijo, imagínense. Lo quemó como una ofrenda a Moloc, porque se hacía sacrificios humanos a Moloc. ¿Le entregó esa ofrenda al hijo o entregó ese hijo como ofrenda? Aparte de eso, construyó altares a la diosa Cera y a otros dioses más. Y este hombre también es cortado, muere. Estoy hablando del pueblo de Israel. Por eso es que Dios no es que borró esa historia, Dios la redimió. Y después viene el otro hijo de este llamado Amón, el hijo de Manasés, y gobierna solamente 2 años. Y los 2 años que este hijo gobernó, dice que cometió los mismos pecados del papá. Dice que fue tan perverso como fue el padre. ¿A qué nos lleva a nosotros esta palabra? A nosotros comprender lo que hablábamos el domingo pasado. Si yo no conozco mi historia, la repito. Pero no conocería la historia de Israel de lo que estaban repitiendo. La conocían. Porque incluso aparecen las crónicas. Cuando usted lee los reyes, dice, y los demás hechos de Amón están en los libros de las crónicas de los reyes. ¿Qué eran las crónicas? Todos esos escritos que hacía un escriba y quedaban guardados. Eran todos los acontecimientos. Es como que si yo dijera, voy a escribir mis crónicas. Es lo que acontece. Ahora, vámonos a una historia de la Biblia que marca un antes y un después de lo que significa la redención de nuestra historia. Hay una mujer en la Biblia que ella aparece en el libro de Josué, pero aparece también en el libro de los Hebreos. Y esta mujer ella respondió el nombre de Agar, de Rahat. Rahat. Cuando usted escucha el nombre de Rahat, ¿cuál es la primera característica que usted conoce de esta mujer? Los que conocen la historia de Rahat. ¿Qué es lo primero que a usted le llega a la cabeza cuando yo digo Rahat? ¿La qué? La prostituta. Quiere decir que Dios no escondió el pasado de ella. Pero ¿qué hizo Dios con el pasado de ella? Redimió no solamente la vida de ella, redimió a la nación de Israel. Porque de esa prostituta, de esa Rahab la prostituta, vino la descendencia ¿de quién? ¿De quién vino la descendencia? De Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Rey de Reyes y Señor de señores. En otras palabras, tu pasado no importa. Muchas veces estamos más pendientes del pasado. Vea, lo primero que recordamos es lo que ella hacía, lo que hizo mal, mas no lo que hizo el Señor. Pero hay algo que nunca hemos escuchado nosotros nombrar, y es de qué ciudad era esta mujer. No era precisamente de Israel. Ella era de Jericó. Ella era de esa ciudad que el pueblo de Israel tenía que poseer, que tenía que tomar. Ella era de esa ciudad que estaba amurallada y que el pueblo de Israel tenía que darle una vuelta todos los días. Ella era de la ciudad donde el pueblo de Israel, cuando estaba dando las vueltas, los escupían desde allá arriba. Y ella no vivía en el centro de la ciudad, ella vivía en la muralla de la ciudad. Ella vivía en una de las esquinas de la ciudad. Y así como ella escuchaba y veía todo lo que hablaban del pueblo de Israel, que ella no conocía al pueblo, al Dios del pueblo de Israel, pero ella llegó a escuchar de ese Dios. Cuando decían, si abrimos las puertas nos destruyen.
Mientras estemos aquí resguardados por la muralla, nada nos va a pasar. Y realmente era lo que estaba ocurriendo, nada les podía pasar, porque ellos lanzaban improperios más bien al pueblo de Dios que estaba allí dando vueltas. Hasta que Dios le dijo, bueno, al último día den las 7 vueltas, porque ese día es que vamos a derribar todo esto. Pero algo tremendo, que ella por escuchar, por eso es que la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra del Señor. Esa mujer le entró comezón en ese oído. Ya va, ¿qué está diciendo esta gente? ¿Qué Dios es este que están hablando ellos, que es capaz de derribar estos muros con estos locos que están dando vueltas apenas? Y dice que en ese momento, cuando los espías entraron al lugar donde ella estaba, ella les dijo a ellos, yo los voy a esconder. Sí, pero prométanme que cuando Dios haga lo que dijo que iba a hacer, mi casa y yo vamos a ser salvos. Y eso fue lo que ocurrió, porque dice la Biblia que ellos le dijeron que pusiera un cordón allí rojo, y cuando ellos tomaran la ciudad, ella no iba a perecer, ni ella ni su familia. Y hoy nosotros podemos conocer la historia de esta mujer en Hebreos, en el capítulo 11, que dice, por la fe Rahab la prostituta, guardando a los espías, preservó al pueblo de Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba redimiendo ¿qué? Su historia. A veces nosotros creemos que el testimonio más grande que tenemos es lo que hicimos, y ese no es el testimonio. El testimonio más grande que usted y yo podemos tener es lo que Dios está haciendo dentro de cada uno de nosotros, trayendo redención a nuestras vidas, por cómo Dios nos ve, por cómo Dios nos abraza, por cómo Dios nos ama, por cómo Dios se derrite de amor por cada uno de nosotros. Mire, yo cada vez que veo la historia de esta mujer, yo digo, wow, Señor, tú eres impresionante. Un religioso aún de esta época no quisiera estar al lado de una prostituta, sencillamente por la simple razón de que no quiere que lo comparen con ellos. Pero a ti eso no te importó, tú la tomaste y la pusiste en el libro que muchos han considerado el libro más sagrado, pero que no han respetado. Porque ahí es donde está el peligro. Cuando hacemos de la Biblia bibliomancia, cuando creemos que este libro solamente está para hacer que la gente solamente sea santa, santa, santa y no se junte con los que no son santos. Porque se ha descontextualizado por completo la palabra del Señor. Porque no se ha tomado en serio verdaderamente la enseñanza de la fe. Y es que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe no sobrevive, no, vive. Y cada día que pasa, cada día de nuestra vida que pasa, nosotros ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando en cuenta todo lo que el Señor ha dicho de cada uno de nosotros. Ahora, hay algo que nosotros los seres humanos tenemos por costumbre, y es recordar el peor capítulo, ¿verdad?, de la historia de la gente. ¿Ah? Cuando hay gente que dice, y tú te congregas en tal sitio donde fulano de tal. Pero ¿sabe qué es lo que Dios no hace? Dios no mira eso. ¿Sabe por qué Dios no lo mira? Porque Dios mira el capítulo todavía que no ha sido escrito de nuestras vidas. O sea, lo que todavía no se ha escrito de tu vida en esta tierra, ya Dios lo tiene escrito porque ya lo miró desde la eternidad. Mire, recuerde esto, lo que todavía no se ha visto, ya Dios lo tiene escrito desde la eternidad. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros estamos en el corazón de Él. Nosotros salimos del Padre y un día volveremos al Padre. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que cuando el cuerpo ya, o sea, el espíritu sale, ¿a dónde va ese espíritu? Diga, el que lo dio. Entonces volvemos ¿a dónde? A Dios nuevamente. Porque salimos de Dios y un día regresaremos nuevamente a Dios. Ahora, hay algo acá tremendo también, y es que esta mujer escuchó historias que le cambiaron la vida para siempre. Ella escuchó una historia, por ejemplo, de ese Dios que ella no conocía, que era el que había abierto el mar rojo, que era el que había alimentado también a su pueblo en el desierto, que era el Dios que los reyes temblaban delante de él. Ella no había visto esos milagros, porque Rahab no había visto esos milagros, pero ¿sabe qué sí hizo ella?
ella creyó. Ahora, esto a mí me impactó mucho porque en el Evangelio según Juan dice en el capítulo 20, versículo 27 al 29, toca la historia acá de Tomás. Recuerden el discípulo aquel cuando le dijeron que el maestro había resucitado y él dijo: no lo creo, tendría que verlo realmente para yo poder creerlo, tendría que meter mi dedo allí. Y algo impactante, que Jesús, aún sabiendo que este hombre había dicho esto y sabiendo que habían dado con él, que se lo había dicho que él iba a resucitar, él no lo condenó tampoco. Él solamente le dijo, aquí está la palabra que Jesús le dijo. Luego dijo: Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Ahora aquí viene la palabra: dichosos aquellos que no viendo creyeron. Rahab no vio abrir el mar en dos. Rahab no vio la multiplicación de los peces. Rahab no vio inclusive el maná caer del cielo. Pero Rahab creyó. Y esa fe de ella le fue contada, ¿por qué? Por justicia. Ahora, algo interesante acá también es que ella tomó una decisión. Diga, una decisión. Diga, una decisión lo cambia todo. ¿Sabía usted que una decisión cambia todo? Es el día que decido creer sin ver. Creer sin ver. No lo que estoy viendo. No la circunstancia que yo estoy atravesando. Porque eso no es fe. Creer sin ver. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi decisión? Hay personas que en una decisión pudieron cambiar su vida de un momento a otro, para bien o para mal. Hay quienes fueron librados de la muerte por una decisión solamente. Decidieron no ir ese día y dijeron: siento en mi corazón no hacerlo. Yo siempre le digo a la gente: aprende a escuchar a Dios. Hay momentos que Dios nos habla y nosotros sencillamente no hacemos caso porque creemos que es nuestra imaginación. Y Dios habla a través de nuestra imaginación también. Hoy Dios está hablando a tu corazón y te está diciendo: eso que estás pensando no es correcto que lo hagas. Apártate. Porque si te apartas, tomaste la mejor decisión. Y esa decisión, ¿qué va a traer? Respuestas de Dios. Esta mujer, al tomar esa decisión, sabía que esconder a esos espías le podía costar la vida. Porque hay decisiones que nos va a costar muchas cosas. Hay decisiones que nos va a costar inclusive la alegría en un momento. Porque mucha gente persiguiendo la felicidad no se han dado cuenta que la felicidad es un estado emocional solamente, pero que el gozo del Señor es el que permanece para siempre. Esa mujer aprendió que era mejor arriesgarlo todo por el Dios verdadero que conservarlo todo lejos de Él. Será mejor arriesgarlo todo. ¿Qué te detiene verdaderamente a servirle al Señor? Mire, yo le decía a Liliana ayer cuando estábamos marchando, hace 25 años cuando yo acepté a Cristo era duro, muy fuerte. Oye, este era un pueblo lleno de tanto sectarismo religioso. Yo decía, hoy podemos marchar 25 años después con la alegría que marchamos con gente que de repente nunca tú pensaste haberlo visto, nunca que dijera a voz populi que reconocía su fe en Cristo. Porque hace 25 años atrás era fuerte.
había como una separación, una división, ¿verdad? Este sí es bueno y este no es bueno. Como que si el hombre es el que tiene la capacidad de hacerlo, si es Dios el que juzga realmente. Y si Dios a nosotros no nos juzga, imagínense el hombre. O si Dios no nos condena. Pero hay todavía gente que le cuesta arriesgarlo todo y decir, esta es mi fe, esto es lo que yo soy y esto es lo que yo quiero ser. Porque entendí que prefiero arriesgarlo todo por el Dios verdadero que conservar gente que no está sumando al propósito de Dios. Pero hay gente que no suma el propósito de Dios en nuestras vidas. Hay negocios que no están sumando al propósito de Dios en nuestras vidas. Hay relaciones que no suman al propósito de Dios en nuestras vidas. Y no quiere decir que la gente sea mala, sino que hay cosas que nosotros tenemos que arriesgarlas por salvar verdaderamente nuestra casa y nuestra familia. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo esta mujer. Esta mujer salvó a su familia. Ahora, hay otro ejemplo de que nuestro entorno no define nuestro destino. Y es Gedeón. Él pertenecía a la tribu de Manasés, que era la tribu más débil. Él era considerado, o él se consideraba el menor de la casa de su padre. Él creció en un ambiente de opresión por parte de los madianitas, lleno de temor. 7 años dice que tenían los madianitas molestando al pueblo de Israel. Todo lo que ellos sembraban, los madianitas se lo robaban. Se robaban a sus mujeres, se robaban a sus niños. Ellos tenían que estar escondidos. Incluso un día Dios se le aparece a este hombre. Y esta historia la podemos encontrar en el libro de los Jueces en el capítulo 6, la puede leer en su casa. Se le aparece y le dice: varón esforzado y valiente. Vean cómo Dios lo vio. De repente él se veía era como un hombre asustadizo, ¿verdad? Como una persona más bien miedosa, nerviosa, llena de temores, como muchas veces nosotros nos llegamos a encontrar, que sentimos como que tenemos miedo, no podemos alcanzar algo, las cosas no van a cambiar y nos llenamos de temores. Así estaba él. La circunstancia de él era muy difícil. Y dice que cuando Dios lo ve como un hombre esforzado y lo ve como un hombre valiente. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Gedeón en ese momento? Él tuvo que tomar una decisión, digo una decisión. ¿Sabe cuál fue la decisión? Y fue una decisión muy crucial. Él tuvo que vencer el temor y romper los ídolos que se habían levantado allí en Israel, que se habían construido en honor a otro Dios y habían sacado a Dios de la ecuación. Porque ahí es donde está el problema que vamos a descubrir ahorita. ¿Cuál es el verdadero problema? No es el entorno, porque el entorno no define tampoco. Hoy usted y yo nos congregamos. Acá en esta casa es un solo día a la semana, un domingo. Pero esto no es verdaderamente el lugar de protección para nosotros los seres humanos, como mucha gente cree. Voy a ir a la iglesia porque ahí es que yo estoy protegido. No, ya va. Nosotros tenemos un entorno donde vamos a mostrar a quién, a Dios en ese entorno, porque Dios no nos saca a nosotros de este mundo. Al contrario, dice que Dios no nos saca del mundo, ¿verdad que no? Sino que Él nos deja en este mundo. ¿Para qué? Para que mostremos su luz, para que alumbremos, para que seamos distintos a lo que antes éramos, no distintos a lo demás, no distintos a lo que antes éramos nosotros. Ahora aquí dice que este hombre, cuando rompe con ese temor, con ese miedo de ese entorno donde él vivía y con esos altares paganos en la propia casa de su padre, este hombre fue capaz entonces de liderar un ejército de apenas 300 hombres para ir a pelear con un ejército de los madianitas que era incontable. Y que lo que hizo Dios a través de este hombre fue de que Él confundió a los propios enemigos y entre ellos mismos se destruyeron. ¿Qué cosas como estas pueden estar sucediendo en nuestras vidas? Que sentimos a veces como que somos muy pocos. Sentimos a veces como que los problemas son muchos, son numerosos. Pero esos problemas se van a confundir entre ellos mismos y se van a destruir. Porque el Dios de su vida y el Dios de mi vida es el que nos ha llamado. Hay otra historia también en la Biblia, que es la historia de Ruth. Una joven que provenía de Moab,
Un pueblo que tenía prohibido entrar a la congregación de Dios por generaciones debido a la historia que tenían los moabitas de hostilidad hacia los israelitas. Ahora, ¿qué sucede con esta mujer? Esta mujer, cuando su suegra decide regresarse a Belén, le dice a ella que ya ella no tiene más hijos que darle, o sea que ya, aunque pariera, ella sería muy vieja ya para casarse con este otro hijo, que se quede. Le dice a ella y a su otra yerna. La otra yerna se regresó para su tierra, pero Ruth tomó una decisión. Diga, tomó una decisión. Vean lo importante que es la decisión. La decisión de Ruth fue decirle a ella: no te dejaré, yo no te voy a soltar, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Una mujer que venía de una descendencia o una ascendencia que no tenía nada que ver con Dios, en lo absoluto, nada. Y aún así la decisión de ella marcó su historia, porque ella también proviene, o de ella proviene ¿quién? Diga, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ella es la bisabuela de David. Nada más y nada menos. La bisabuela de David, mi amor. Del rey David. Del linaje de esa moabita vino ese. ¿Por qué? Porque Dios redimió su historia. ¿Qué parte de tu historia tú crees que no ha podido ser redimida todavía por Dios? Si el capítulo todavía no ha sido concluido, aún falta por escribir. Yo siempre recuerdo la primera vez que me mandaron a predicar a mí en la calle. Yo era especialista predicándole a la gente así, de tú a tú. Le hablábamos mucho de la fe, pero que no me pasaran al frente con un micrófono porque yo sentía vergüenza. Yo sentía miedo, no por un micrófono, ni miedo escénico, no, nada de eso. No digo que no sienta a veces nervios, sí, es normal, es natural, son emociones. Pero yo sentía vergüenza, porque yo decía, ¿con qué moral? Vean esto, porque creemos en la moralidad, porque hacemos lo que no deberíamos hacer. Queremos guardar una apariencia o cuidar una reputación, cuando lo que realmente importa es la conciencia. Albert Einstein lo dijo, que la conciencia es lo que realmente tú eres y la reputación es lo que la gente cree de ti. Y la reputación es tu pasado, que la gente no olvida, pero la conciencia es lo que tú llevas en tu presente, que tú no olvidas el pasado, pero no olvidas al Dios que redimió tu pasado tampoco. Y me acuerdo que la primera vez que me dieron el micrófono para predicar era en la calle, frente al parque ferial. Pastora Mabel. Y lo peor era que no quería ni que me llamaran pastora, porque yo decía, no, qué pastora. Después de tantas cosas que yo hice, ay, qué pastora, vean, porque así es la vergüenza. Y yo recuerdo ese día que con vergüenza lo hice, con miedos lo hice, tomé la mejor decisión. A partir de ese día entendí lo que significa: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación del que cree. No me avergüenzo. Esto que yo llevo, este mensaje que yo llevo, no es un mensaje de hombre, este es el mensaje del Rey. Por eso siempre lo digo, la iglesia no es mía, es de Cristo. El dueño de la iglesia es Cristo. Y si al dueño de la iglesia le place que un niño, una niña, un esclavo, un escita, un libre, un judío, hombre o mujer, predique de él, ¿quiénes somos nosotros para decir quién predica y quién no predica de él? Por eso es que tomar la mejor decisión cambia la historia. Porque cada día se escribe un capítulo nuevo y un capítulo diferente. Ayer yo le dije a alguien, esta mujer que tú ves hoy, el año que viene no la verás más. ¿Sí? Pero es que dice, oye, han cambiado mucho. Es que el creyente tiene que ir en constante cambio. Imagínense usted como creyente todos los años en lo mismo. El mismo mensaje, el mismo lenguaje, las mismas adicciones, la misma forma de tratar a la familia, la misma forma de hacer las cosas. Usted no tiene entonces un poder de transformación. Ahí es una religión. Por eso es que el año que viene, diga, el año que viene, esta persona que usted ve hoy ya no va a ser la misma. ¿Verdad, Gustavo? El año que viene Gustavo ya no va a estar así sentado.
Gustavo ya está brincando, ya está saltando, ya Gustavo está en el equipo de fútbol, ya está pateando el balón. Gustavo está cumpliendo su sueño. El año que viene no eres el mismo. Porque de repente la mente natural te dice, no veo cambio, yo no veo evolución, yo no estoy viendo. Pero el Señor dice, dichosos aquellos que no habiendo visto creyeron. Dichosos aquellos que no habiendo visto creyeron. Y a veces tú no ves lo que Dios está haciendo y otros lo ven. Ayer en la marcha me dijeron, mira, ese muchacho que vaya al frente, ese muchacho ya no es el mismo. Vea, otro lo vio. Ese muchacho no es el mismo. Ese muchacho antes era esto y ahora es esto. Ese muchacho tomó una decisión. Ese muchacho reconoció al Señor. Y ese muchacho es Jesús. Qué tremendo. Y a veces uno ni cuenta se da. Porque Jesús nos pasa. A mí me pasaba mucho. Yo pasé años para darme cuenta de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Pero la gente se me acercaba y me decía, Dios está haciendo grandes cosas contigo. Y yo, ¿dónde? Porque a veces nos cuesta. ¿Y sabes por qué nos cuesta? Porque a veces somos tan duros con nosotros mismos. Porque sentimos como que no somos capaces. Te voy a decir una cosa. Tú y yo no somos capaces de nada, ¿verdad que no? Pero Cristo en nosotros sí. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y no es un texto de motivación tampoco. Es un texto de que nos enseña que en las adversidades, en las crisis, en las guerras, todo lo vamos a poder en Cristo que nos fortalece. Porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Escrito. Porque escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Qué dijo Dios de tu vida? Hoy es un día de nuevos nacimientos. Hoy es el día que Dios preparó para usted y para mí. Y nos los vamos a vivir y nos los vamos a disfrutar. ¿Sabe por qué? Porque hay decisiones que cambian una vida entera. Y hoy hay decisiones que usted y yo sabemos que tenemos que tomar. Una de ellas es perdonar. Quien no perdona no es perdonado jamás. Y hay gente que tiene raíces de amargura en su corazón, que no ha podido servir al Señor realmente porque no ha perdonado. Y eso se opone. A veces decimos, Señor, tú sabes que yo no puedo perdonar. El Señor te dice, tú sabes que tienes que hacerlo. Porque si no lo haces, no estás siendo perdonado. Hay decisiones que tenemos que también tomar y es pedir perdón. Porque no solamente es pensar que nos hicieron, es lo que nosotros también hemos hecho. Es muy fácil esperar que alguien nos pida perdón y nosotros olvidarnos de que también debemos pedir perdón. Hay otra decisión que es decir la verdad. Hay que andar en la verdad. La verdad nos hace libres. La verdad es la que nos hace libres. Por eso no temas en esconder lo que hay en tu vida, que tú sabes, que el Señor sabe. Y no te estoy diciendo que salgas con un megáfono a hablar a voz popular. No te estoy hablando de la verdad con Cristo, porque Dios la sabe, pero díselo a Él también. Él quiere escucharlo en nuestros labios. Tengo un tiempo de intimidad con Dios, con Él. Yo oraba antes y decía, Señor, tú sabes. Hasta que yo entendí, no, el Señor lo sabe, pero yo tengo que decir, Señor, tú sabes lo que yo he pensado, tú sabes lo que yo he hablado, tú sabes lo que he hecho. Yo te pido perdón por esto. Y se lo he dicho todo lo que he hecho. Y me ha ayudado muchísimo el Señor a sanar, renunciar a aquello que nos destruye. Usted y yo sabemos qué es lo que nos está destruyendo. El resentimiento, el rencor, la ira, la avaricia, la codicia, la envidia, los celos, las adicciones, las mentiras. Usted y yo sabemos que eso destruye nuestras vidas y hay que tomar la decisión de renunciar a eso. Ahora, elegir a Dios cuando todos los demás toman otro camino, nunca son decisiones fáciles, lo sé.
cuando yo acepté a Cristo, yo era una mujer con muchísimas adicciones, muchas. Y tenía muchos amigos en mis mismas condiciones, muchos. Y yo recuerdo un día que yo iba entrando a la iglesia, porque yo me congregaba frente a la Plaza Bolívar, que es, las plazas Bolívar dentro de los pueblos saben que son los lugares más públicos. Y yo recuerdo que ese día mi esposo estaba de guardia y yo tuve que irme caminando de allá donde yo vivo, porque yo vivo ahí hace 35 años, hasta la plaza. Y a mí me habían regalado una Biblia que era más grande que esta, de capa, y a mí me daba pena que me vieran con la Biblia, porque hacía menos de un mes yo andaba era con una botella de cerveza, y eso a mí me daba pena, que me vieran con la Biblia, no porque yo no creyera en Dios, ya yo creía en el Señor, ya yo sabía que Él me había sanado del SIDA, ya yo sabía que el Señor me había librado de la muerte, ya yo sabía muchas cosas que Dios había hecho conmigo, pero me daba pena el que dirá la gente. Porque eso, aún siendo nosotros cristianos, todavía vivimos con esas penas. Ay, ¿qué va a pensar la gente si se da cuenta que yo en mi casa peleo con mi marido? ¿Qué va a pensar el pastor si sabe que yo en mi casa ayer insulté a la mujer mía y le di un poco de groserías y después vine al culto como si nada? Entonces, eso todavía, aún siendo cristiano, se sigue practicando, pero estamos más pendientes del que dirán y no en arreglar, para entender que Dios nos va a perdonar igual, porque nos arrepentimos. Y me acuerdo que iba uno de los muchachos de ahí de Manacrí, muy amigo mío, sigue siendo mi amigo. Y en lo que me vio, yo iba pasando por frente de la licorería que está en la esquina de las cuatro esquinas del otro lado. Mira, Mabel, me pegó un grito. Y después, como yo me hacía la loca que no era conmigo, yo iba así, metía con la cabeza abajo. Mira, hermanita, aquí hay una bien fría, ¿viste? Y yo lo que hice fue voltearme, le sonreí y entré a la iglesia corriendo. Ay, Señor, ayúdame. Señor, tú sabes que yo te quiero servir. Ayúdame a hacer tu voluntad. No quiero hacer la mía. A la semana me lo vuelvo a conseguir y estaba sobrio, no estaba tomado. Y hablé con él, le dije, amigo, sabes que yo te amo y esto. Y empecé a decirle cosas y él me dice, oye, amiga, perdóname. Yo te respeto, así me dijo, yo te respeto tu religión, perdóname. Y después de ese día, muchas cosas cambiaron en mi vida. Dejé de sentir pena, porque yo decía, al final de cuentas ya va, o sea, la gente toma decisiones y un día decidimos cambiar también. Y esos cambios van a producir, por supuesto, alteraciones en algunas casas, en algunas cosas, en algunos ámbitos, con algunos entornos también. Pero algo acá que es entender que nuestra fe, o sea, no solamente piensa en nosotros, sino también piensa en la familia. Porque aunque yo fui la primera persona en llegar, después llegó mi casa, mi esposo, mis hijos, la familia de la fe que Dios me ha dado. ¿Sabes por qué? Porque Dios desea que a quienes nosotros amamos también encuentren esa fe en el Señor. Por eso es que no se debe quedar solamente en este recinto. Usted y yo no solamente podemos mostrar la fe viniendo un domingo a una celebración eclesiástica o una misa, sino que esto tiene que trascender para nuestras casas, a nuestros lugares de trabajo, en nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque todos los que somos llamados por el Señor, somos llamados para hacer posible también la salvación de toda nuestra casa. No importa de dónde usted y yo venimos, sino lo que realmente importa es hacia dónde Dios nos está llevando. Recuerda esto, no importa de dónde Dios te sacó, sino hacia dónde Dios te va a llevar. Porque el problema no es el entorno ni es la circunstancia. ¿Sabes cuál es el problema? Y aquí les voy a dar el problema para que puedan encontrar la solución. El problema es la ausencia de Dios en esos entornos. ¿Puede estar Dios en una cancha de fútbol? Claro. ¿Quién lo lleva allí? Mar lo lleva, ¿verdad, Mar? Porque Mar juega. Todos los que juegan. El problema no es la dirección de deporte, ni es el entorno que tú tienes, es la ausencia de Dios ahí en ese lugar. Pero ¿quién lleva ahí a Dios? Marcos.
porque Él es el hombre de Dios. Eso es lo que hace que el entorno cambie y que se muestre la diferencia. El problema no es el círculo de amigos que yo tengo, porque alejarme de ellos entonces me haría a mí hacerme sentir o hacerles sentir a ellos que ellos son el problema. No, el problema no es eso, sino lo que yo hago cuando no tengo temor de Dios. Es la ausencia de Dios en ese lugar, porque ahí es donde Dios se manifiesta. En las canchas, en los hospitales, en las escuelas, en todo lugar. Si no está Dios, allí va a haber problemas. Pero si está Dios, ahí está la solución del problema. Porque si no es Dios el que edifica esa casa, en vano trabajan los albañiles. Por eso es que usted y yo fuimos llamados para que Dios siga escribiendo capítulos de nuestra historia. Recuerda esto: la gente va a recordarte por lo que tú eras, pero Dios redimió tu pasado. Quita la vergüenza. Saca la vergüenza de tu vida, porque dice la Biblia que Él cambió nuestra vergüenza en baile. Alégrate con el Señor. Disfruta tu vida en Cristo. Usted y yo no tenemos una vida para estar amargados. Usted y yo no debemos tener una vida para estar emproblemados, tratando de hacerle creer a alguien algo que usted y yo no creemos. Crea en el Señor. Créale al Señor. Dejemos de hacer como hizo Tomás en ese momento. Dejemos de ser incrédulos y convirtámonos en creyentes. Que lo que Dios dijo que va a hacer, lo va a hacer y punto. ¿Cuántas cosas usted necesita que Dios haga con usted? Dios la va a hacer. Aprenda eso. Dios lo va a hacer. Lo dije la semana pasada. Yo no me creo gran cosa, pero yo creo lo que Dios dijo de mi vida. Y hace 26 años atrás, esta mujer que usted ve no es la que usted pudo haber conocido hace 26 años atrás. Porque desde que Cristo entró a mi corazón, lo transformó. Pero la que veo hoy en el 2026, si Dios me sigue dando vida, en el 2027 no será la misma tampoco. Aunque la gente no se olvide de mi pasado, Dios ya lo redimió. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dele gracias a Dios por su vida. Dígale al Señor: gracias porque me tomaste en cuenta para cambiar la historia de mucha gente. Para cambiar la historia de mucha gente. La gente está corriendo a los brazos del Señor, ¿usted lo sabía? Esta semana en Santa Elena fue una cuestión tremenda. 2 negocios de Santa Elena que yo no conozco a esa gente, pero ellos conocen a Dios. Querían que fuéramos a ungir su negocio. Los empresarios de Santa Elena están comprendiendo que si no es Dios en ese negocio, eso no funciona. Y los negocios de Santa Elena que están abriendo son unos más bonitos que otros. ¿Se ha dado cuenta de eso? Santa Elena está siendo redimida por el Señor. ¿Usted sabe el tiempo que tenemos nosotros orando en esta ciudad? Clamándole al Señor por esta ciudad, caminando las calles de esta ciudad, creyéndole a Dios por esta ciudad. ¿Y usted cree que Dios no nos está escuchando? Por eso es que este año 2026 es el año de la fructificación. Está llegando cosechas de respuestas de oración. ¿Y quién cree usted que lo está haciendo? Dios. Así que no tengas temor de abrir tu emprendimiento. Hay gente que tiene temor de abrir un emprendimiento. Hágalo. Abra su emprendimiento. Dios va a abrirte las ideas que tengas que abrirte. No tengas temor de hacer los negocios que tienes que hacer. Pida dirección a Dios y Dios se la da. Ora al Señor por la gente correcta a su lado. Los talentos que tienes, póngaselo en las manos del Señor. ¿Qué sabes hacer? Trabaja con eso. Porque esos son capítulos de tu historia que todavía no se están escribiendo, pero no es por causa de Dios ya, es por causa nuestra. Porque no estamos dispuestos a meter los pies en el agua. Hay que meter los pies en el agua. Aquel hombre, para que pudiera abrirse el mar, él lo primero que tuvo que hacer fue comenzar
a mojarse los pies, mójese los pies. Pero hay cosas que Dios va a hacer contigo. No te detengas porque es tiempo de marchar. Póngase de pie, vamos a decirle a Jesús que Él es nuestro Señor y Salvador. Hoy tenemos aquí milagros tangibles. Milagros. Su vida ya es un milagro. Que usted hoy haya despertado es un milagro. La vida de Gustavo es un milagro. Que se está haciendo milagro yo. Todos los días, Gustavito. No paramos de orar por ti. Hasta que se vea completada esa obra, hijo. Es más, quise ser prudente de no ponerlo a hablar yo. Pero Gustavo, los golpes que ese muchacho recibió en la cabeza, yo quise ser prudente, ¿sabe? No lo voy a poner a hablar, pero yo dije, él quiere hablar. Dije, no, este niño quiere hablar. Y qué bello. Esta gloria es del Señor. Esa no es la gloria de los hombres, es del Señor. No deje de orar. Ore por sus hijos. De repente, hoy usted tiene esa crisis de los años de la adolescencia de sus hijos, que usted cree que se le acabó el mundo porque ya su hija usted no la puede controlar. Mire, ponga en la mano del Señor a esos hijos. ¿Usted cree que el Señor no va a hacer con ellos lo que Él tenga que hacer? Me parece que nosotros entramos en una crisis las mujeres, ¿verdad? Cuando empezamos las hijas a crecer ya, a formarse, ya sentimos que perdimos a la niña el control. No la perdiste. Tu hija está cambiando, tu hija está creciendo. Crece con ella también. Pero crece en la oración. Suelta palabras de bendición sobre esos hijos. Bendice sus vidas siempre, siempre, siempre. Declaras lo que Dios va a hacer con ellos. Capítulo 3 del Salmo. Y quiero dejárselo, porque esto es algo que el Señor me dio a mí. Cuando yo tenía esas crisis de que no sabía qué hacer con mis hijos, yo decía, ¿qué voy a hacer? Y después se van a apartar del Señor y ellos no van a servir a Cristo. ¿Y qué va a decir la gente? Ese rollo que tenemos los humanos está pensando en lo que va a decir la gente. Cuando al final de cuentas, chicos, quien nos creó fue Dios, no la gente. Aquí dice en el capítulo 3, que versículo 3, dice, solo tú, Dios mío, me proteges como un escudo y con tu poder me das nueva vida. A gritos te llamo y desde tu templo me respondes. Yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño. No me asustan los muchos enemigos que me tienen acorralado. La confianza en el Señor tiene que estar por encima de nuestros temores. Yo quiero pedirle a las mamás, agarren sus hijos. Pongan manos sobre sus hijos. Bendigan sus vidas. Mire, deje de orar por el hijo. Señor, tú sabes que estoy sufriendo porque mi hijo es rebelde. Usted está maldiciendo a su hijo cuando usted está soltando palabras como esa. Háblele al corazón de esos hijos. Háblele al corazón de los hijos. Hijo, tú naciste para hacer grandes cosas en esta tierra. Tú naciste para ser de bendición sobre esta tierra. Tú naciste para cumplir propósitos eternos. Tú naciste para ser un hombre, una mujer de bien, de paz. Tu vida va a prosperar por la bendita mano de Jehová. Háblele a sus hijos. Bendiga a sus hijos cada día cuando se levantan, cuando van al colegio. Mira el poder que tiene usted en la lengua. Es inimaginable muchas veces. Que así como podemos tomar la decisión de bendecirlos, también muchas veces tomamos la maldición o la decisión de maldecirlos. Y todo lo que nosotros hablemos vamos a comer de eso. Yo bendigo la vida de estos jovencitos que están ahí atrás. Ven acá los 4. Mari y sus 3 compañeros. Ellos son jóvenes que pertenecen a la Academia de Fútbol Rey Jesús. Mari está jugando ya en Brasil. Él, un equipo de Futsala de Boavista, ya lo tienen fichado dentro de su plantel. Ya en esta semana hizo su primer juego. Fútbol, Futsala. Y Mar de jovencito, él es un niño, pero más chiquito, claro.
él siempre ha venido a la iglesia. Porque su líder, que es el director de esta academia, ha entendido que Rey Jesús no es solamente una academia que Dios le dio a él para él formar deportistas, sino fortalecer la espiritualidad de estos jóvenes. Y él los manda que vengan a la iglesia. Algunos de ellos vienen con el deseo de escuchar la voz del Señor, otros vienen porque los invitaron, pero yo sé que el sueño que Dios tiene con ellos, Dios lo va a cumplir con ellos en la medida que ellos también le crean el sueño al Señor. Y así como Mar hoy está en un equipo ya de futsala y sé que Dios lo va a llevar a grandes escenarios. De hecho, Mar me dijo a mí que cuando fuera a Europa me iba a invitar, me dijo, te voy a invitar. Y yo no es para que él me invite, sino que nosotros como, pudiéramos decir como pastores, el sueño de nosotros es que la iglesia brille en todos los escenarios. En las artes, en la cultura, en el deporte, en la tecnología, en la ciencia. Esa es la visión nuestra, porque es la visión del Padre. Dios fue el que creó la ciencia. Hace años decía que para qué estudiaban si Dios era el médico, que para qué tal cosa. No, hay que estudiar, hay que formarse, hay que educarse. Mire, la gente que no tiene conocimiento es presa fácil de los manipuladores. Por eso es que el conocimiento te da libertad. Eso es lo que hace el conocimiento en nuestra vida, darnos libertad. Y hoy, en esta semana, ¿tú vas a viajar, hijo? ¿Cuándo es que vas a viajar? ¿Ustedes también? ¿Van a Bolívar a representar? Al municipio. Ven el director de deporte también, venga. Que esto acá es profético, esto no es solamente ver los deportistas acá parados hoy. Y que en algunos casos, los criticones que a veces están, los haters que están en las redes, nada más, que yo siempre digo que son necesarios también, porque es necesario esos haters en las redes, ¿verdad? Que están criticando la ropa, que los chores, que esto y que aquello. Mire, la reputación es lo que la gente ve, la conciencia es lo que Dios conoce. Y este señor que está acá, que es el director del deporte de nuestro municipio, yo bendigo su vida porque lo reconozco siempre y se lo he dicho a él. Desde que él asumió la dirección de deporte de Santa Elena de Guairén o del municipio de Gran Sabana, cambió. Eso es lo que hace la diferencia de la luz en un territorio, los cambios. Y él siempre está en ese cambio también con los muchachos, que los muchachos inscriban los clubes, que hagan las cosas como se deben hacer legalmente, todo correcto. Y hoy vamos a orar por el deporte en Santa Elena de Guairén. Hoy vamos a orar por los deportistas. Porque de Santa Elena de Guairén van a nacer grandes ligas, jugadores de los grandes clubes deportivos de nuestros países, de Europa, de América. Van a salir atletas de gran envergadura, van a salir gente de natación, gente en ciclismo, gente que nunca en la vida dicen, ¿cómo salieron gente de ahí, de esos pueblos? ¿Y sabe por qué? Porque Dios está en Santa Elena de Guairén. Porque Dios está trayendo restauración en Santa Elena de Guairén. Hoy vamos a ver nosotros en Gran Sabana cómo Dios va a hacer sueños realidad, sobre todo en estos jóvenes. Cuando uno comienza de chiquito, uno tiene muchos sueños, ¿verdad que sí? Y mucha imaginación. Y cuando ustedes ven esos jugadores de fútbol, ustedes quieren tener eso también. Y quieren tener las casas que ellos tienen, los recursos que ellos tienen. Y eso es bueno, eso no es malo, querer tenerlo. No es malo. ¿Y qué malo va a ser que usted quiera vivir bien? Lo que no es bueno es sacar a Dios de esa ecuación. Por eso es que tenemos que decir, si Dios quiere, haremos esto y aquello. Vamos a orar por este pueblo. Este pueblo, digo, de deportistas, ¿no? Porque esto es una ciudad, Santa Elena es una ciudad. Y oramos por nuestro municipio. Y declaramos desde ya que en Venezuela la gente comenzará a escuchar cómo Dios hizo grandes cosas en la Gran Sabana. Cómo Dios sacó de la Gran Sabana deportistas que brillaron en todo el mundo. Y que cada vez que ellos hacían goles, cada vez que entraban a un podium, cada vez que ellos tomaban una copa en sus manos, ellos estaban reconociendo y dándole la gloria a Dios. Así como este mundial que pasó. Lo que más marcó el mundial fue a Justin Bieber cantar aleluya. Un muchacho que estuvo inmerso en tantos escándalos. Como la gente vio a jugadores de fútbol levantar las manos al cielo y darle la gloria a Dios. Cómo se vio un Neymar allí tirado allí, aun cuando habían perdido, reconocer que Dios le había dado a él su carrera deportiva. Porque su madre siempre estuvo orando por él. Por eso es que toda la gloria es para el Señor.
Pero hoy eso que usted está viendo acá en Santa Elena, usted lo va a vivir también en su casa y en su vida, en lo que usted haga. Padre, en el nombre de Jesús bendigo, Señor, la dirección de deporte del municipio de Gran Sabana. Bendigo a Marcos Santo Anastasio, un hombre esforzado, valiente, Señor, que se ha dedicado a asumir con responsabilidad, con valor, Señor, esa institución. Y que nosotros los pobladores de este municipio vemos, Señor, esa transformación. Vemos los cambios. Vemos, Señor, cómo nuestra juventud se está agregando, Señor, a las diferentes disciplinas deportivas. Hoy bendigo su vida. Te pido que le dé nuevas fuerzas cada día. Que derrame sobre su vida sabiduría, Señor. El temor tuyo, que es el principio de la sabiduría. Hoy bendigo la vida de Mar. Hoy declaro, Señor, sobre su vida cielos abiertos. Que la obra que tú comenzaste a hacer a través de él se siga extendiendo, Señor. Dale sabiduría, dale agilidad, dale, Dios mío, destreza, dale astucia. Señor, pon en la mente de él todas esas estrategias para brillar, Señor. Llévalo a otros escenarios, a otras latitudes. Pon tu gracia en su vida. Que él pueda, Señor, ser un hombre que triunfe, Señor, en el sueño que tú has puesto en su corazón. En el nombre de Jesús. A cada uno de estos jovencitos, ayúdales, mi Dios. Sigue poniendo en ellos, Señor, el temor tuyo, que es el principio de la sabiduría. Dales sabiduría, dales entendimiento, dales dominio propio, Señor. Que ellos puedan asumir con responsabilidad el gran compromiso que tenemos como hijos tuyos de alumbrar en esta tierra, reconociendo que somos la luz del mundo y la sal de esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor.